Génesis 37, versículo 5, dice, y soñó José un sueño. ¿José quiso soñar el sueño? ¿Tú puedes soñar, tú puedes crear tu sueño? Tú dices, esta noche quiero soñar que soy, no sé, Mr. Perú, ¿no? Miss Perú. Por más que tú quieras, ¿no? Tú no puedes producir en sueño. Pero José dice, soñó un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les cuenta el sueño, versículo 6. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Versículo 7. He aquí que atábamos, ¿qué? Manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor. ¿Y qué pasa? Y se inclinaban al mío. ¿Qué tal sueño, verdad? Y versículo 8 le respondieron sus hermanos. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y si ya lo aborrecían, dice, y le aborrecieron, ¿qué dice? Aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño, 2 sueños tuvo. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre, ¿qué? Le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 2 sueños tuvo. ¿De quién vinieron esos sueños? No contestan. ¿De quién vinieron esos sueños? De Dios, 100%, ¿sí o no? Dios le habló a través de sueños y le está dando una palabra a través de sueños, y esa palabra era una palabra que era para que se cumpla en el futuro, ¿verdad? Le está dando propósito, le está dando identidad. Muy bien, qué bonito. ¿Cuántos quieren tener sueños de Dios? Amén. Sueños de Dios, qué bonito, 2 sueños. Pero mira cuál era el mensaje en esos sueños. El mensaje era tan claro que aun sus propios hermanos, sin tener el don de descifrar, ¿no? De interpretar sueños, captaron el mensaje y dijeron, ¿qué? ¿Qué quiere decir este sueño? ¿Que tú vas a qué? A gobernar sobre nosotros. Y en el segundo sueño igual el padre dijo, oye, ¿qué te pasa? Lo reprendió, dice, ¿acaso vamos a venir y postrarnos en tierra ante ti? Así que, ¿cuál era el mensaje de Dios para José? ¿Tú vas a qué? A gobernar, tú vas a reinar. ¿A cuántos les gusta esa palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos les gusta eso? ¿Ah? Tú vas a gobernar, tú vas a reinar. Hermano Daniel, el Señor me está mostrando, ¿no? Que tú vas a gobernar, tú vas a reinar. ¡Wow! ¿Verdad? Todos dirían, ¡ay, pastor, y yo! ¿No? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué solo a Daniel? Ese era el mensaje, tú vas a gobernar, tú vas a reinar. Muy bien. ¿Qué dice que viene con la palabra? Y ya vimos la historia. ¿Se cumple inmediatamente la palabra? ¿Qué ocurre? No solo, o sea, ¿qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? Todo lo contrario. Él recibe una palabra de Dios a través de 2 sueños. Y no es simplemente que, bueno, pasó el tiempo hasta que se cumplieron los sueños. No, inmediatamente lo que ocurre es lo contrario. Dios le está diciendo, tienes que ir al norte.
y el norte es tu camino, y él empieza, ni siquiera va a dar el paso al norte, y viene un batallón y se lo lleva ¿a dónde? Al sur. Le ocurre todo lo opuesto, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la palabra era que él iba a reinar, gobernar, ¿y qué le ocurre? Esclavo. El polo opuesto, ¿no? De reinar a esclavo. Y no solamente esclavo ahora, no en una casa bonita como fue donde estuvo donde Potifar, sino tú vas a reinar más esclavo todavía, porque te voy a decir esclavo, pero esclavo en la cárcel. Así que si se dan cuenta, viene una palabra de parte de Dios de que Él va a hacer algo, y Él me imagino que tiene que haber recibido esa palabra con gozo, ¿verdad? ¡Wow, Dios! ¿No? Mi manojo y qué bonito. Y la palabra, la aflicción que viene es justamente lo opuesto. Lo opuesto, justamente lo contrario. ¿Y por qué ocurre lo contrario a la palabra? ¿Por qué ocurre lo contrario a lo que la palabra le dijo? ¿Qué decía Jesús en la parábola del sembrador? Que la palabra le trae ¿qué? Aflicción y persecución. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y nos dice el Salmo 105, miren. Salmo 105 nos habla de José. El Salmo 105 está hablando de la historia de Israel y llega al momento de la vida de José, de la historia de José en el versículo 16, Salmo 105, versículo 16, dice, trajo hambre sobre la tierra, ¿no? Jesús había predicho que José había predijo que iba a venir, ¿qué? Hambre, ¿no? 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y dice acá, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Está hablando de Dios. Envió un varón delante de ellos. ¿A quién? A José. José fue un enviado ¿por quién? Por Dios. ¿Cuántos quieren ser enviados por Dios? ¿No has leído lo que sigue? Pastor, yo quiero que Dios me envíe. ¿A dónde? ¿A Disney? ¿Dónde quieres que Dios te envíe? Quiero ser misionero en Hawái. Quiero que Dios me envíe. ¿Dónde? Envió un varón delante de ellos a José. ¿Y qué pasó? Que fue vendido ¿a qué había sido llamado? A gobernar. ¿Y fue vendido por qué? Por lo contrario, por siervo. Versículo 18, ¿qué pasó? Afligieron sus pies con grillos. José era como esos que tú ves que llevan a la cárcel de El Salvador, ¿verdad? Que están todos encadenados. Así lo pusieron a José. Y José diría, ¿qué diría José de su sueño en ese momento? ¿Qué diría José de la palabra que había recibido de parte de Dios? Miraba su circunstancia, estaba ahí encadenado. Hace un tiempo había soñado, ¿verdad?, que él iba a estar gobernando. Y dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Versículo 19. ¿Qué dice? Hasta el tiempo, ¿no? La hora, ¿qué? Que se cumplió su palabra. Y miren qué dice después.
El dicho de Jehová lo probó. Lo probó. La palabra de Dios, o sea, lo que José tuvo que pasar y tuvo que vivir, no fue porque él se portó mal, no fue porque él hizo algo que no debía hacer, sino fue porque escuchó una palabra de Dios, pero con la palabra que vino, incluido aflicción y persecución. Y él tuvo que esperar, tuvo que permanecer hasta que se cumpla un tiempo, dice, hasta el tiempo que la palabra se cumplió. Y el dicho dice de Jehová le probó. Así que ahora estamos viendo más detalles, que es que Dios te habla, Dios te da una palabra. Esa palabra trae ¿qué? Lo contrario quizás. Y en general dice aflicción o persecución. Pero ¿para qué sirve esa aflicción y esa persecución? Para probarte. Y hasta que tú no pases la prueba, ¿qué pasa si no pasas la prueba? ¿Se va a cumplir lo que Dios ha dicho? ¿Cuántas cosas no nos habrá dicho Dios? Que cuando vino la aflicción y la persecución, ¿qué hicimos? Lo que decía Mateo, ¿qué hicimos cuando vino la aflicción? ¿Qué hicimos cuando vino lo contrario a lo que Dios nos había dicho? No, nos ofendimos, nos dijimos no, pero si Dios me ha dicho, ¿por qué me está sucediendo esto? Así que no, mejor me retiro a como estaba antes, y lo que Dios te dijo, como eran los que fueron sembrados en pedregales, no dio fruto. No dio fruto. Y después decimos, Dios, ¿por qué no haces lo que tú dices? Dice el dicho de Dios, la palabra de Dios le probó. Dice hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿Cuántos años pasaron hasta que se cumpla la palabra de Dios? ¿Recuerdan en la historia de José? ¿Recuerdan? Porque ahí dice, cuando vimos la historia de José, dice, ¿a qué edad fue vendido? ¿Qué edad tenía? 17, ¿verdad? ¿Y a qué edad fue llevado al palacio de Faraón? A los 30. 13 años. 13 años. Él estuvo agarrado ¿de qué? ¿Cómo, pastor? Pero ¿cómo usted sabe que él seguía creyendo? ¿Cómo usted sabe que él estaba agarrado de la palabra? ¿Cómo usted sabe que él todavía creía en Dios, creía esto? Porque durante esos 13 años dice que Jehová estaba con él y que él vivía para agradar ¿a quién? A Dios. Ese que le había dicho que iba a gobernar, pero que ahora está en la cárcel, cualquiera hubiera dicho, pero es malo. ¿Cómo me dices que voy a ser jefe, cabeza, y me tienes en la cárcel acá? No quiero nada saber de ti. ¿Ustedes saben cuánta gente ha dicho eso, le ha dicho eso a Dios? ¿Cuántos cristianos le han dicho eso a Dios? Dios, tú no cumpliste esto, tú me dijiste que esto iba a pasar y mira, así que ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de ti, ya me voy a portar bien, pues ya no quiero ni ir a la iglesia, no quiero nada por lo que tú estás haciendo. Tú me dijiste que ibas a hacer esto, pero sabes que no lo has hecho. ¿Tú sabes cuánta gente ha hecho eso en el camino? Y se han perdido. Se han perdido de recibir aquello que Dios tenía para ellos. 13 años. José creyó, perdón. José creyó 13 años, él se mantuvo agradando a aquel que le había dado ese sueño, pero que cualquiera diría, Dios, ¿por qué me has puesto aquí? Dios, ¿por qué me haces pasar por esto?
Porque eso es como hablamos, ¿sí o no? Porque Dios permite esto. Pongámoslo en el lenguaje de José. Dios, ¿por qué permites que mis hermanos me odien? Dios, ¿por qué permites que mis hermanos me vendan como esclavo? Dios, ¿por qué permites que esta mujer mienta de mí, que yo estoy tratando de hacer lo correcto? Dios, ¿por qué permites que esté en la cárcel? Dios, ¿por qué permites que le haya dado la revelación al copero que me puede sacar? ¿O el panadero? Ya me olvidé. El copero, ¿verdad? Fue el que vivió. ¿Por qué permites? Y mira, no, se ha hecho el que ya ni me conoce. Dios, ¿por qué permites? Porque así es como cualquiera de nosotros podría haber dicho. Pero él no dijo eso. En medio de la circunstancia, en medio de la aflicción que le causó la palabra de Dios, él siguió glorificando a Dios. Le puso su futuro, le puso el tiempo, él siguió agradando a Dios porque él sabía que si Dios lo había dicho, se iba a cumplir. Pero cuando no estamos conscientes de esto, somos de corta duración. Como decía la parábola del sembrador. Pero fíjense, porque ese es un misterio, ¿verdad? Imagínate, que justamente te ocurra lo contrario que Dios te ha hablado. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, ¿cuántos estuvieron en el retiro? Amén, la mayoría, ¿no? ¿De qué Dios nos habló? ¿Aló? ¿Cuántos recibieron la palabra con gozo? ¿Cuántos Dios te habló y te dijo que hicieras algo, te puso ideas, no sé, algo diferente? ¿Te pasó? ¿Verdad? Te abrió el panorama, ¿no? Y salimos del retiro todos gozosos. ¿Y el gozo cuánto nos dura? Porque ni bien tratamos de andar en eso, ¿qué sucede? Se te enferma el perro, un gato embaraza a tu gata, ¿no? El trabajo, el frío del invierno, no sé, la familia, muchas cosas vienen a ti que te hacen ¿qué? No, en el retiro me parecía eso muy importante, pero ahora ya hay otras cosas que me parecen importantes. Claro, tú dices, wow, voy a salir del retiro y se va a cumplir lo que Dios ha dicho. No se va a cumplir. No se va a cumplir sin ti. No se va a cumplir sin que andes el camino que debes de andar. No se va a cumplir. No se va a cumplir. Entonces salimos del retiro, ¿verdad? Salimos del monte ahí de la transfiguración con una palabra de Dios y diciendo Dios que va a hacer todo. Pero cuando Dios quiere que comparta, ¿verdad? A la gente. Y cuando compartes, ¿qué pasa con la gente? Ni te quieren escuchar, ni te quieren hacer caso, o de repente están más preparados que tú en lo que ellos creen y te revuelcan. Y te dices, mejor qué. Eso de enviados debe ser pues para un comando especial que Jesús tiene, una élite en la iglesia, ¿verdad? Que ellos son los enviados, pero yo no, yo mejor aquí nomás.
Porque la palabra va a traer ¿qué? Y quizás suceda todo lo contrario a lo que tú pensabas. Porque lo que pasa es que tenemos mucha imaginación. Dios nos habla, ¿verdad?, de ser enviados, pero tú lo has sazonado. Tú eres el que ha pensado, wow, voy a hablar y la gente... ¿Cuántos yo he escuchado, hermanos? Yo he escuchado, pastor, soñé que predicaba en un estadio, que predicaba, ¿no?, o a un gran grupo de gente. ¡Ay, qué bonito! Gloria a Dios. Y puede ser que ese sueño venga ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Puede ser que ese sueño venga de Dios. Y dime, ¿quién alquiló el estadio? ¿Cuánto cuesta alquilar Matute? Ay, los aliancistas pues tienen que saber, ¿sí o no? Si no saben, no son verdaderos hinchas. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta alquilar un estadio? ¿Quién era la gente que organizó el evento? ¿Cantaron antes que tú prediques o no? ¿Habían consejeros para los que se convertían? ¿Regalaste Biblias? Entonces nosotros, ¿verdad? Wow, podemos ver algo, pero la prueba para llegar a eso es otra cosa. Pastor, el Señor me da canciones, el Señor creo que quiere, no sé, que yo tenga ya ni CD, ya, ¿verdad? Spotify, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Pero tú sabes que para hacer eso, ¿qué necesitas? Prueba, ser probado. Que tú hagas tu primera canción y que tú veas a la semana cuántas oídas, ¿no? ¿Cuántas vistas tiene? ¿Cuánto dice? 1, tú mismo, ¿verdad? 5. Y si tienes familia, solo tu familia escuchó la canción. ¿Qué vas a hacer? Ah, no, esto era mi idea, seguro, ¿no? Porque si hubiera sido de Dios, ¿ya cuántas? No, los 33 millones de peruanos ya me habrían escuchado. Y como no queremos pasar la prueba, lo que Dios nos ha hablado, no termina en pedregales. Y aún la gente del mundo pasa la prueba y ellos tienen el éxito. ¿Cuántos hay un montón de cantantes que no son cristianos, que ellos mismos cuentan, mira, esta es mi primera canción, y cuando ponen su primera canción, ¿tú sabes cómo sonaban? Horrible. Ahora son famosos, pero cuando ellos empezaron, sonaban mal. Estaba escuchando el testimonio de un escritor, no es cristiano, pero es un escritor muy conocido, que escribió su primer libro y dice que 800 editoriales, ¿no? 800 librerías o editoriales le dijeron que no lo querían hacer, que no lo querían vender, 800. Pero él se dio cuenta que de las 800, las primeras comparadas con las últimas había una diferencia. O sea, las primeras le decían, sabes que esto no sirve para nada. Mejor dedícate a otra cosa. Y las últimas le decían, puede ser que en el futuro. Ahora tiene más de 40 libros, creo, y se pelean para que lo publiquen. La prueba en secreto.
La prueba, ¿verdad? Que yo hago mi canción y nadie la escucha. ¿Y por qué me siento triste? Porque Dios tiene que tratar ¿con qué? Con mi ego, ¿verdad? Con mi orgullo de repente. Porque total, si yo lo hice para Dios, lo importante es que a Él le guste la canción, ¿sí o no? De repente nunca va a ser famosa y cuando muere y me vaya al cielo, es la canción que se canta allá. ¿Amén? Porque ¿quién la inspiró? Dios, ¿no? Ay, acá nadie mueve el cuerpo con mi canción, no importa. De repente allá es la más famosa. Es la que Dios le pone, ¿no? Repito. Pero nosotros no pasamos la prueba. No pasamos la prueba. Y como decía, ocurre usualmente lo contrario, porque el diablo no viene con cachos y cola, ¿verdad? Sino viene a veces con simples distracciones, simples cosas que hacen que la palabra se haga infructuosa, hermanos. Infructuosa. Por causa de la persecución que traes. Por ejemplo, a ver, vamos a dar algunos ejemplos prácticos para que tú puedas ver en tu vida diaria. Wow, Dios te habla, ¿verdad?, de tus finanzas, Dios te habla de tu dinero, Dios te dice, administrate, organízate, da esto, lo otro, ¿no? Y tú dices, wow, Dios me está hablando. Dios me está hablando, Dios me ha mostrado versículos, ¿verdad? Que habla, que sea fiel con Él, que lo honre con mi vida. Dios me habla esto. Y tú sales ese domingo, sales de tu estudio, ¿cómo sales? Gozoso, ¿verdad? Porque Dios te está hablando. Muy bien, adivina qué pasa. ¿Qué pasa? Lo contrario. ¿Tú creías que ibas a empezar a multiplicar? ¿Y qué pasa? ¿Aló? Voy a predicar a los que están acá en el... ¿Ah? Venía un gasto inesperado que no pensabas. Algo pasa en el trabajo, te dicen que te van a bajar el sueldo. Gente que te quiere estafar, gente que te quiere... Y adivina con quién te la agarras primero. Y peor si prometiste algo a Dios. Ay, ay, ay. La palabra dice que mejor no prometas. Que prometas y no cumplas. Adivina qué va a pasar. Porque tienes que ser ¿qué? Porque la palabra misma trae ¿qué? Aflicción. La palabra misma atrae persecución y aflicción. Y se hace, dice, lo que Dios quería hacer entonces, lo que Dios quería ordenar, como Dios quería prosperarte, se hace infructuoso. Se hace infructuoso. Dios te habla, otro ejemplo, Dios te habla de repente de que necesitas buscarle más, necesitas acercarte más a Él, necesitas aprender a orar, a estudiar su palabra. Y, ay Dios, gracias, tú me estás hablando directamente a mí, a mi corazón. ¿Y qué sucede? Lo contrario. Sucede lo contrario. De repente te empiezan a exigir más el tiempo en el trabajo, te dicen, mira, ¿sabes qué? No te lo dicen así, ¿no? Pero tú que pensabas pasar tanto tiempo buscando a Dios, lo siento, ahora tienes que trabajar más. O de repente, no, la familia, los demás exigen más de ti, más tiempo, más lo otro. Y lo que tú pensabas que ibas a tomar el tiempo en el invierno, que fue levantarse temprano, ¿verdad? Señor, yo me iba a levantar de madrugada, pero hay que esperar hasta el verano. Porque el invierno está muy oscuro, ¿verdad? Y lo que Dios te habló, lo que Él quería lograr a través de lo que Él te habló, se hace infructuoso. Infructuoso. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué va a pasar? Dirás tú.
Cuando el Señor me está hablando, me está dando revelación en su palabra sobre la sanidad. De repente yo mismo estoy enfermo y yo vengo a Dios y le digo a Dios, Dios, ¿cómo se llama? Enséñame, ¿no? Tu palabra, que tú hablas de la sanidad, y empiezo a estudiar los evangelios y cómo Jesús sanaba y el poder y que cuando Él murió, Él sanaba porque dice que cuando Él murió por sus llagas, ¿verdad? Fuimos sanados, así que voy a empezar a orar por mi propia vida, ¿no? Y Dios te habla y tú ¿cómo estás? Contento, ¿verdad? Porque Dios te ha hablado. Adivina qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? No te estoy diciendo 100%, pero muchas veces va a pasar ¿qué? ¿Por qué? ¿A alguien le ha pasado así? ¿Que te pasa lo contrario de lo que Dios te habla? ¿A alguien le ha pasado así o ese misterio del reino no es cierto? ¿Por qué? Dice, Señor, estoy orando, ¿verdad? Estoy creyendo, ¿y qué pasa? Porque Dios nos quiere enseñar a vivir no por lo que sucede, sino por su palabra. Sino por su palabra. Ahora, estudiado, he escuchado, escucho inclusive a algunos que tienen este ministerio, ¿verdad? Que le han pedido a Dios el ministerio de sanidad y para orar por los enfermos. Y por si acaso, no es 2 más 2 es 4, ¿ok? Yo escucho a algunos que dicen, mira, yo he orado por personas que no tenían fe y se han sanado. Y he orado por personas que tenían fe y no se han sanado. Así que no puedo decir que es como quien dice, es algo que va más allá de mi conocimiento. Por si acaso, lo digo entre paréntesis, porque es un tema sensible, ¿verdad? Pero lo que Dios nos quiere enseñar es aprender a vivir no por las circunstancias, sino por la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen al pastor Lee Sheep? Lo conocen, ¿verdad? ¿No? Tiene creo ya 62, 63 años por ahí. Y no sé cuántos han escuchado su testimonio. Pero él empezó a pastorear joven, 20, 21 años por ahí. Y él dice que a los 30 años, ya había estado en el ministerio como 10 años, a los 30 años empezó a tener dolor muy fuerte en sus articulaciones, ¿no? En sus manos, en sus pies, en su espalda. Y cuando va al doctor, el doctor le dice que él le descubrieron artritis artritis reumatoide, que es una inflamación, ¿no? De los cartílagos, una inflamación, pero no solamente eso, sino también se empiezan a deteriorar los cartílagos, lo cual hace que se deterioren después los huesos, y en el futuro eso hace simplemente que después tus huesos se toquen, entre ellos es muy doloroso, y un futuro muy cruel, ¿verdad? Muy difícil. Y dice que él de la nada le vino eso, y se volvió una cosa muy dolorosa. Fue a varios doctores y lo que él no quería es tomar algunos medicamentos, porque hay unos medicamentos demasiado fuertes que te van a malograr otros órganos, ¿no? Así que en las noches era un sufrimiento, dice. Solo dormía 2 horas y media a 3 horas por la noche por el dolor, porque no había forma de sentarse, de ponerse algo por el dolor de las articulaciones, y solo lograba conciliar sueño 2-3 horas por noche. Pero él era pastor, es pastor. Así que él tenía que predicar y orar por la gente, y a veces gente venía para que él ore por sanidad, para que Dios sane a las personas.
Y él predicaba también eso. No solamente esto, sino él empezó Dios le empezó a abrir puertas y a viajar por diferentes países del mundo. Y el avión dice que era una tortura viajar por el dolor. Los hoteles y predicar era muy difícil, muy difícil. Y predicar sobre todo que Dios, ¿qué? Sana. Predicar que Dios sana. ¿Cómo voy a predicar que Dios sana? Y dice que él escuchaba claramente al diablo que le decía: tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita, porque mira, estás predicando que Dios sana, estás hablando que Dios sana, y mírate, tú estás todo enfermo, adolorido. ¿Cómo que Dios sana si tú estás enfermo? ¿Y sabes cuánto tiempo tuvo esto él? Más o menos durante 13 años. 13 años sin poder. Acá el hermano José sabe lo que es no poder dormir por el dolor, ¿verdad? 13 años, y que igual, ¿verdad? Tenías que dormir arrodillado, tenías como un bebé, ¿verdad? Y no 8 horas. ¿Cuántas horas dormías? Ya ni se acuerda, ¿verdad? Pero 3 horas por noche, durante 13 años, y teniendo que predicar a la gente que Dios sana. Hasta que dice que un momento él se puso a orar. Se puso a orar. Y Dios le habló, él sintió que Dios le habló y le dijo claramente: tú no predicas lo que tú estás viviendo, tú no predicas tu experiencia, tú predicas quién soy yo, y tú predicas lo que yo hago, tú no predicas lo que tú vives. Y eso lo animó a él a seguir predicando, ¿no? De que no tenía que predicar su circunstancia, y de que su circunstancia no era lo que realmente era lo que valía, sino lo que valía era lo que Dios decía. Y con ese dolor, con todo, él siguió predicando que Dios era sanador, que Dios hacía milagros, que Dios hacía todo eso. Y durante 13 años él tuvo esto, hasta que un día dice que él no podía dormir, ¿no? Dormía 2-3 horas. Y un día él se despertó y sin darse cuenta él había dormido 12 horas. 12 horas. Y desde ahí el dolor se le fue. El dolor se le fue y nunca más regresó. 13 años. Y un día tuvo que irse a chequear con el doctor los rayos X porque se había hecho un golpe, algo así. Cuando le toman los rayos X, el doctor le dice: oye, pero tú no, supuestamente tenías esto, ¿verdad? Porque esto te carcome, ¿no? Y te deja lesiones y marcas. Y cuando salieron los rayos X le dijeron: tú no tienes nada, ningún rastro de que alguna vez durante años has tenido nada. Dios lo sanó. Amén. Pero fue una prueba. ¿Qué podía haber dicho él? ¿Qué podía haber dicho él en medio de todo eso? Que Dios no sana. Porque Dios, si te estoy sirviendo, ¿no? Estoy hablando como quizá lo que yo diría, ¿no? Dios, yo te soy fiel. Dios, yo te estoy sirviendo. Dios, estoy viajando a otros países para hablar de tu nombre. Y mira, ¿no? ¿Cómo me tienes? Pero eso es lo que el diablo le decía. Hipócrita, le decía. ¿Cómo hablas de Dios? La palabra nos va a probar. Y quizás, no estoy diciendo, ¿verdad?, que algunos no van a querer irse hoy día a su casa. Esto quiere decir que saliendo de esta puerta tomar todas las calamidades que me van a venir. No necesariamente. Pero lo que dice la palabra es que si Dios te habla algo, va a venir. ¿Cuál es el misterio? Que va a venir aflicción o persecución por causa de la
palabra. Amén. Entonces, ¿qué debo de hacer? Esa es la otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? Lo peor que puedes hacer, vamos a empezar por ahí, ¿ok? ¿Qué crees que es lo peor que puedes hacer cuando viene la aflicción o la persecución? Quejarte. Porque la queja es lo contrario a la alabanza, ¿no? La queja es lo contrario a la alabanza. Alabamos a Dios y le decimos, Dios, gracias, y Dios, eres bueno, todo. La queja es lo contrario a la alabanza, ¿no? La alabanza está llena de fe, la alabanza está llena de gloria a Dios. La queja está llena de incredulidad, la queja está llena de... la queja no le gusta a Dios, no atrae a Dios. Así que no debemos de quejarnos, sino debemos de dar gloria a Dios en todo tiempo y debemos aprender a vivir por la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y para todo usualmente casi siempre ocurre lo contrario. Para terminar, vamos a Mateo 13, para terminar, a ver, yo quiero ser de los que producen buena tierra, ¿no? Yo quiero ser de los que fructifican. Y el Señor nos dice este misterio en Mateo 13, ...23... dice, mas el que fue sembrado, ¿en dónde? En buena tierra, amén. Eso dice, este es el que oye y entiende ¿qué? La palabra y da fruto. ¿Y produce qué? A 100, a 70 y a 30 por 1. En otro de los evangelios se dice esto de este mismo versículo. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Qué quiere decir que tú retienes la palabra? Tú no permites que nadie te la robe, ¿verdad? Tú la retienes, o sea, la mantienes, la retienes, la recuerdas, la vuelves a leer, la crees, ¿verdad? La retienes la palabra oída. Dice, y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. ¡Wow! Tienes que perseverar. Tienes que perseverar, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir orando, tienes que seguir clamando. Amén. La respuesta no depende de mí. Si Dios lo ha dicho, si es su palabra, Él lo va a hacer. La respuesta no depende de mí. ¿Pero qué depende de mí? El que yo tenga que ¿qué? Que perseverar. Yo tengo que perseverar, tengo que... Y se habla dice ahí en Mateo 13, 23, que da fruto. Da fruto. La semilla cae a tierra, ¿verdad? A buena tierra. ¿Y qué le pasa a la semilla? ¿Qué tiene que pasar con la semilla? Dice que muere, ¿no? ¿Se acuerdan con el algodón de sus hijos? Con su frejol, creo, ¿no? Ahí podías ver qué pasaba con la semilla o el frejol. ¿Te acuerdas qué pasaba? Tenía que morir, romperse. Tenía que echar raíz primeramente, esa raíz tenía que alimentarse, después salía ¿qué? ¿No? Y el dibujito que tú le hacías a tu hijo, ¿no?
el tallo y los nombres, porque tiene sus nombres, ¿no? Y salía el tallo y ya tenías acaso ya 1 kilo de frijoles. No, ¿verdad? Porque se necesitaba ¿qué? Tiempo, y después eso lo tienes que traspasar a buena tierra y tienes que regar y todo. Mira todo lo que tiene que suceder hasta que puedas dar fruto. No ocurre de la noche a la mañana. Es todo un proceso, ¿verdad? Es todo un proceso. Pero tienes que perseverar, ¿no? Cuando ese frijolito recién se rompe y echa la raíz, no puede decir, ay, no sirvo porque ¿dónde está el fruto? Dios, tú dijiste que iba a dar a 30, 60 y a 100 por uno. Pues todavía no estás listo. Todavía te falta. Todavía hay un proceso. Todavía hay muchas cosas que tenemos que, ¿verdad?, trabajar. Todavía tiene que haber un crecimiento. Y después dice, da fruto. Pero mira el fruto que da. De que era uno, ¿cuánto produce? ¿Cuánto produce? De que era uno, primero produce ¿cuánto? 30, ¿verdad? Así va avanzando, ¿no? Lo dice el final, pero va avanzando. 30 por 1. No es 30%, sino es 30 por 1. ¿Qué porcentaje es ese? $3,000%. 3,000%. ¿Matemáticos? ¿Dónde están los matemáticos? Por favor, no me abandonen. ¿Qué dice Joel? 3,000. Conforme. Qué poderoso, ¿verdad? 3,000%. Y después, 6,000%. Y después, 10,000%, ¿no? 10,000%. Pero hay que perseverar. ¿Cuántos quieren que en esta iglesia hayan 1,000 personas, 1,000 asistentes? Bonito, ¿no? Y toda esa chamba. Si no has podido traer uno todavía. ¿Aló? ¿Aló? ¿No? Cámbiate a Claro, ahora han puesto eso. ¿Aló? Queremos que hayan 1,000, ¿verdad? Pero, ¿cuántos has traído tú? Yo puedo tener el sueño, ¿verdad? Ay, Dios, la gente te necesita y necesitamos, ¿verdad? Que la iglesia esté llena, que tu evangelio crezca, ¿no? ¿Adivina qué? Es trabajo, es perseverar. Es que ese que te rechaza, que te dijo, hermano, ya no me hables más, es que sigas orando por él, es que le invites a comer y nunca le hables que no le hables de la Biblia, sino que te hagas simplemente su amigo. Es trabajo. Es trabajo. Y si crees que Dios te ha hablado, ¿verdad? Esa palabra se va a levantar todo lo contrario a esa palabra. Pero el que persevera da fruto con perseverancia. Jenny les estaba hablando hoy día a los maestros, ¿no? Maestros de niños. Y ahí terminó ella diciéndoles, no, acá hay bastante talento, hay bastante fruto.
¿Cuál es la diferencia entre la fruta la fruta y el vegetal? La fruta, perdón, y la verdura, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ajá, no, el sabor, por supuesto, ¿no? Pero el sabor también entre las frutas, así que no es así. ¿El tomate es una fruta o una verdura? Ah, sí. ¿Por qué es una fruta? ¿Cuál es la diferencia entre la fruta? ¿Cuál es la diferencia entre el tomate y la zanahoria? ¿Qué dijeron la fruta? La diferencia de la fruta es que la fruta, ¿qué? Tiene las semillas, ¿dónde? Adentro. Y cuando Dios le dice al hombre fructificad, ¿qué le está diciendo? Que dentro del hombre hay ¿qué? Pero si esas semillas no salen, vas a hacer tomate. Iba a decir podrido, pero suena feo, ¿verdad? Es un tomate ahí con muchas semillas adentro, pero que no produjo nada. Amén. Pónganse en pie, amados hermanos. Vamos a orar. Ay, ¿y ahora qué hacemos cuando salgamos? ¿Y cuánta palabra hemos recibido durante tantos años? ¡Wow! ¿Verdad? ¿O cuánto Dios te ha hablado a ti específicamente? Y como tú dices, ¿no? Tú dices, Señor, tú me estás hablando de que debo vivir en pureza. Y tú sales, ¿qué es lo primero que tus amigos del colegio van a hacer? ¿No? Señor, tú me has hablado de que debo de vivir así. ¿Y qué es lo primero que ocurre? Que va a venir alguien que quizás no tenías pensado, ¿verdad? Que va a ir en contra de lo que Dios te habló. En contra absolutamente de lo que Dios te habló. Pero somos de los que perseveran. Amén. Somos de los que perseveran para salvación.